Al habla pan habla, tenemos un pan jugosito, tenemos un pan de cebolla asada que voy a explicar el proceso completo porque este pan es cierto que tiene matices que hay que contarlos. Antes de empezar un poquito con el proceso, vamos a ponernos en antecedentes. Este pan era un clásico de mi carta inicial, que yo lo hacía con cebolla asada, cebolla caramelizada. Esto está hecho con cebolla asada, no caramelizada. En su momento yo la caramelizaba bastante y le daba bastante potencia, pero ahora, al ser cebolla asada, tiene ciertos cambios y ciertos matices. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo primero que tenemos que hacer claramente para hacer una hogaza solo de masa madre es ver cómo preparamos la masa madre. Yo normalmente la masa madre la preparo de un día para otro para todas mis masas, por lo tanto no será esta la que haga cambios y la que se vaya un poco del guión. El día anterior yo tengo un pie de masa pequeñito de unos 100-200 gramos más o menos, que básicamente es de este bote que yo ya he gastado para hacer mis masas madres para mañana. Entonces yo gasto esta masa madre toda en hacer los kilos que necesito para el día siguiente. Es una parte de masa madre, 70 de harina, 40 de agua. Eso lo que hace es que esté al 60% de hidratación aproximadamente la masa madre que yo voy a usar para el día siguiente. Es un mezclado básico. La temperatura de obrador de ese día no era como esta, hoy tengo un poquito más de temperatura y estuvo a temperatura ambiente hasta el día siguiente, suficiente para que la masa madre estuviera lista para amasar y preparar el proceso completo de este pan. Por lo tanto, yo no os lo cuento porque esta hogaza ya tiene unos días, pero es la que os cuento a continuación. Antes de nada, como siempre, cafelito. Y vamos a ir con los ingredientes. Tengo trigo blanco, trigo integral, masa madre, por aquí, masa madre y la sal. Vamos a hacer un amasado canónico. Hoy sí vamos a hacer un amasado canónico, ya que esta receta lo que quiero es garantizaros que veáis que, bueno, hay que seguir un proceso mucho más efectivo que lo que yo suelo hacer, que básicamente es no amasar. Pero como este encima es un pan que hace mucho que no hago, voy a ir a asegurar, ¿no? ¿Cómo? Amasando y desarrollando la amasadora, que eso viene muy bien. Tengo el agua pesada y os voy a mostrar, os voy a decir los porcentajes de la receta. Yo voy a hacer 10 panes o sí, pero os voy a hablar, en vez de números, de gramos, os voy a hablar en porcentaje y así os hacéis una idea, ¿vale? Imaginaos que es un kilo de harina. Pues ese porcentaje es el 100%, ¿vale? Un kilo de harina es el 100%. Si yo pongo el 30% que va a ser el 70% de agua, es 700 de agua, ¿ok? Venga, la suma de los dos porcentajes de harina, evidentemente, bueno, es el 100%. El trigo blanco es un 70% y trigo integral un 30%. Entonces, al igual, 100%. La masa madre es de trigo blanco. Entonces, esa masa madre hay que restarla a la harina total blanca de la receta. Bien, vamos por partes. La sal es un 1,9, o sea, 19 gramos por kilo. Bien, más cositas. La cebolla es un 20% y esa cebolla la he dividido en dos. Un 10% se la quito al agua y un 10% se lo quito a la harina. Porque es un ingrediente que es sólido. Aquí vemos la cebolla, que es impresionante. De hecho, os paso unas imágenes para que veáis el proceso de la cebolla. Habéis visto que esto lo hice hace un par de días, estaba en la nevera, lleva toda la noche fuera para que esté a temperatura ambiente y no me enfríe la masa. Importante, ¿vale? Como siempre, el hilo conductor son la temperatura de todos los ingredientes para conseguir una temperatura de 26 máximo.
esta cebolla es pocharla bien. En el horno era la primera vez que cocía tanta, que asaba tanta, pero fijaos esta caramelización con el puntito de pimienta, sal, aceite y pimentón ahumado. Esto huele de escándalo, o sea, esto huele de escándalo. Esto es lo más importante de la receta. El proceso es todo lo que viene a continuación, pero esto es lo más importante porque cuanto mejor esté asada y caramelizada la cebolla, más potencia de sabor va a aportar a la masa. Bien, entonces seguimos por porcentajes. La masa madre, de masa madre tenemos un 20% de masa madre y de agua un 75%, ¿vale? Pues sin más, la harina es el 100%, los porcentajes son los que os estoy diciendo, hacéis una regla de 3 y tenéis la receta completa. Cada pieza va a ser de 950 gramos y creo que voy a hacer 10, creo. Bien, entonces si queréis os puedo decir la receta de 10 panes exactamente y la podéis dividir a la mitad, entre 10 y ya sacáis un pan. Trigo, cebolla, trigo blanco 2850, que sería 285 gramos, trigo integral 1357, que sería 135, cebolla 1086, que serían 100 aproximadamente, 110, agua 3121, que serían 312 gramos, sal 103, que serían 10, y masa madre 1086, que sería 108. Bien, como veis el 20% es de cebolla y de masa madre de trigo y es la misma cantidad. Todos los ingredientes, explicada la receta, vamos con directamente el amasado. Lo primero que voy a añadir es el agua y me voy a reservar un poquito. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no hago esta receta, entonces siempre por seguridad te reservas un poco de agua y vas a ver en la amasadora, en la cubeta, si lo haces a mano, esto se puede hacer a mano perfectamente. De hecho yo, el origen de esta receta fue a mano. Me dejo la sal aparte, ¿vale? La dejo aquí aparte la sal. Añado harinas, masa madre. Vale. Si lo hiciera a mano, mezclo todo y espero unos 10 minutos para luego desarrollar un poquito, ¿vale? Ese reposo le va a venir muy bien. Y yo directamente amasadé hasta que veáis la masa que está un poquito lisa. Vale, le voy a poner un poquito de agua porque ya estoy viendo que se está quedando un poquito seca. Un poquito solo. Porque la cebolla, por no decirte que es el 50, por lo menos eso es de agua. La cebolla, a mí el jugo es lo que me va a aportar también más jugosidad a la masa. Entonces tampoco me conviene hidratar ahora desde el principio mucho la masa. Bien, la voy a dejar así la veo más o menos, ya no está seca, ya tiene cierta hidratación y vamos a desarrollarla. Le limpio un poquito las paredes. Esto es cosa del panadero. Hay gente que limpia mucho el amasador y gente que no. Esto es cuestión de gustos. No es necesario. Yo, con el tema de la limpieza, quien esté viendo los vídeos desde hace tiempo sabe que la limpieza es una cosa muy importante en los obradores. Es muy importante porque la limpieza da muchísima transparencia para que no tengas nada que ocultar, nada. Si tienes un poquito de desorden y no está la cosa para enseñarla en general, pues uno no se siente tan orgulloso de lo que hace. Entonces el orden y la limpieza da muchísima transparencia. Venga. Le voy a poner la sal ya. A ver, si lo hiciera a mano, espero 10 minutillos.
con una textura más o menos hidratada. Y ya metería la sal. Vale, directamente le voy a poner un poquito más de agua, un poquito solo, pero un poquito, porque ahora ya viene la cebolla, y la cebolla nos va a marcar un poco ya la hidratación final que se queda. Esto lo tengo clavadito ya para meterle, tiene una hidratación muy buena. Si no fuera con nada este pan, yo le metería un pelín más de agua, un pelín solo. ¿Veis? Tiene hidratación, ¿vale? Tiene hidratación. Estaría mínimo esto, lo que yo creo que le metería a este tipo de masa. Tiene muy buena pinta, o sea, pinta fenomenal. Y ahora lo que hacemos es meterle 1,1 kg aproximadamente de cebolla. Este es un momento bastante bueno. Acércate un poco. Ahí viene el jugo. Es clave el jugo. Tampoco vamos a pasarnos de meterle más del 20%. A ver cómo se queda la masa. Pero vamos, cebolla como veis lleva, ¿eh? Vale, justo ahora hay 1,1 kg. Vale, entonces, primera velocidad. Bueno, podemos repartir un poquito a mano. Menudo olor sale de aquí. Menudo olor, por favor. Esto lo reduces un poquito más. Si lo metes en una masa, tipo empanada con algo, madre mía. Bien, como veis, la masa aquí es donde veis que se está infiltrando muy bien esa jugosidad. Aquí en los extremos le cuesta un poco. Entonces, si tú quieres acelerar un poco esto, levantar la masa. Esto, si hubiera más cantidad, seguramente se saltaría sola. Bueno, depende mucho la amasadora, depende de muchos factores. Si lo debes de hacer para agilizar un poco o no, ¿veis? A mano esto no pasa, a mano es incluso más rápido. Y a mano incluso, si ya lo has hecho varias veces, yo te recomendaría que la metieras al principio también. Y este paso te lo ahorras. Bueno, le voy a dar un poquito ya, en segunda. Y esto pinta fenomenal. Vamos, esto pinta muy muy bien. Vamos a corregir con la hidratación al final, que yo creo que no vamos a meterle más de agua ya, por lo que estoy viendo. La masa está cogiendo una textura muy achapatada, que ahora se va a corregir un poco. Cuando ya se estabilice y se homogenice toda la masa, se va a estabilizar. Y la cebolla evidentemente está soltando todo ese jugo ahora mismo y está impregnando la masa para, bueno, para que tenga un buen sabor y una profundidad en el horno. Como nota final, si queremos, le podemos poner un chorrito de aceite de oliva al final para darle incluso un poquito más de jugosidad a la miga. Esto va a propiciar que no tenga una corteza tan crujiente, porque una masa con grasas normalmente no tiene tanto crujiente. Pero si le metemos un toque solo, que no lo sé si lo voy a hacer, yo creo que no, porque la hidratación que tiene ya está muy bien. Venga, sí, lo vamos a hacer. Cojo el aceite. Pero nada, fíjate, que hay 10 kilos, no le voy a meter más de esto. Le voy metiendo así un poquito en chorro, que la vaya chupando. Entonces así obtenemos una miga un poquito más jugosa. Es un pan muy personalizado, entonces me la puedo jugar y también si no quiero que tenga una corteza blanda, evidentemente no le meto mucho aceite, pero lo tuesto muy bien este pan. Ese es el objetivo, ya veremos en el futuro. ¿Vale? Pues este sería el amasado. La masa la tenemos. Fíjate, no quiero desarrollar más, tampoco es necesario. Esta masa ahora, en cuanto la saque y la deje reposar, esto se va a plegar perfectamente, ¿vale? Entonces, la voy a sacar y ya
seguimos con el proceso. La explicación del proceso, una vez amasado, es muy básico, muy básico. Hay varias formas de formar una masa o de dividir, hay varias formas, pero en este caso yo lo que hice fue dar dos pliegues solamente, hasta que la masa la dividí. Esos dos pliegues fueron: el primero evidentemente muy enérgico, porque como habéis visto hubo muy poco desarrollo en amasadora. El primero tiene que ser bien robusto y llegando al límite, y el segundo más o menos igual, porque la masa tenía, bueno, poca fermentación, por lo tanto te deja que la extiendas bastante bien. Pasados hora y media, 2 aproximadamente, la masa la dividí. A la hora de dividirla, la masa estaba muy corta de fermentación, pero no pasa nada, no pasa nada. Hice un preformado, que no es obligatorio en este caso, pero yo elegí hacer preformado por todas las masas que tenía. Unifiqué el proceso de este pan para todas las que tenía, y os voy a dejar unas imágenes con el formado, que una vez dividida la masa y preformada estuvo alrededor de 1 hora. Por lo tanto, ahí van las manos con el formado de la hogaza. Una vez que estuvo formada la masa en el vanetón hay varias formas de formar, pero esta masa, que tiene mucha hidratación, conviene meterla en un vanetón. Este tipo de receta, ¿no? Hay que meterla en un vanetón. ¿Cuánto tiempo estuvo? Alrededor de hora y media, alrededor. El tiempo es, en este caso, lo que yo tenía en el obrador. Era una masa que no tenía una gran temperatura en masa, en pieza, no había una gran temperatura en obrador, por lo tanto, llevé la masa fermentada, bien fermentada, para meterla en la nevera. ¿Qué pasa en la nevera? Muy sencillo. En la nevera lo que haces es bajar temperatura de masa, bajar actividad de la fermentación, ralentizas hasta que llega a unas 9 grados o así. 9 grados así la masa ya prácticamente se bloquea. ¿Qué hice con esto? Fue con dos métodos, porque yo tenía 10 piezas y hice pruebas. Un método fue, unas horas más tarde, cuando pinché la masa, iba a hornear la masa en método directo, pero pasando por nevera, que es como una especie de retardado, pero no hasta el día siguiente, pero como unas 6 horas o así. Estuvo la masa, entró al horno y entró fenomenal, o sea, muy bien. Y al día siguiente hizo otra prueba con otra masa y entraron muy bien. O sea, se nota que hubo pequeñas variaciones, pero vamos, estáis viendo ahora mismo una pedazo de pieza de cebolla, de pan de cebolla, espectacular, con un tono guapísimo. Ese fue de por la mañana, y vamos, estoy contentísimo con este proceso. El proceso es muy básico, o sea, habéis visto que es que no tiene complicación. Aquí la clave es la cebolla asada. Esta es la gran clave, ¿vale? Entonces, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Hacerlo, por sobre todo, hacer esa cebolla y meterla incluso en otras preparaciones. Y como dato final ya, fijaos que este pan es tan polivalente que te permite hacer incluso una tosta con unas cualidades de gastronomía, incluso como si fuera un plato. Se puede hacer cocina con una tosta. En este caso he asado unos pimientos en el horno, una base de pimientitos, unas aceitunas machacadas o rajas, que se suelen llamar aquí, que tiene un puntito ajo buenísimo, y un poquito de queso de cabra. Y fijaos qué pedazo de tosta bien pasada por la sartén os podéis hacer de cena, de comida o de lo que queráis, incluso haciendo un sándwich y coméroslo. O sea, espectacular, ¿vale? En la próxima semana vamos a ver una guía práctica y teórica sobre cambios que hay que hacer en el obrador cuando sube de temperatura. Estamos en mayo, en una época en la que ya tenemos 27 grados, entonces he hecho y vamos a hacer unos cambios que os voy a contar la próxima semana. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.